Para iniciar me gustaría que leyéramos juntos el Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderes hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus maravillosos hechos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Y los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Invito al hermano Mario para que tenga una oración por el culto del día de hoy. Oramos. Señor Dios, te damos gracias porque podemos estar acá hoy en tu casa, Señor, alabándote, glorificándote, Señor. Gracias porque nos diste un día más de vida, Señor. Y hoy podemos estar acá, Señor, alabándote y glorificando, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Que hoy todo lo que escuchemos y tengamos en nuestro corazón para siempre. Amén. Les invito, hermanos, a que estemos de pie para alabar al Señor con la alabanza "Cuán grande es Él". Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi
Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Les invito, hermanos, que en este momento podamos tener un momento de confesión de pecados. Cada quien desde su asiento pueda pedirle al Señor perdón por aquello que no hemos hecho bien, por nuestros pecados. Señor, amado Padre, Señor, que estás en los cielos, Señor, te pedimos en este momento, Señor, perdón por nuestros errores, Señor, por nuestros pecados. Tú, Señor, conoces nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a buscar de ti, Señor, a santificarnos, Señor, a cada día caminar en tu camino, Señor. Límpianos, Señor, de toda maldad, todo enojo, todo mal pensamiento, Señor, y ayúdanos a caminar en ti, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Dios está aquí,
cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo, me puede oír. Amén. Les invito a que estemos de pie y que pueda saludar a su hermano. Veo muchas caras que hace algunas semanas no estaban por enfermedad o cualquier otro motivo. Le invito a que salude a su hermano, lo reciba con el amor que nos caracteriza, que es el amor de Cristo. Con poder todo reino le verá, cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se prostrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Continuamos alabando al Señor.
y cantándole al Dios que adoramos, al único que adoramos. Todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y les voy a invitar a que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículos del 1 al 11.
Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Invito al pastor para la vida de iglesia. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Sabía que iban a saludar medio, porque estaba entre el sol y el frío, y lo hice rápido a propósito para hacerlo saludar otra vez. ¿Sí? Una trampa. Buenos días, queridos hermanos. Ahora va queriendo la cosa. Queremos dar bienvenidas en esta mañana. Tenemos entre nosotros, por lo menos, ya saludé a 3 personas que nos visitan por primera vez. Una marplatense, Maya, que saludé, una señorita que ahora no sé por dónde está. Ahí está, le vamos a dar una... Ponete de pie, Maya. Ella viene a estudiar a la capital. Vamos a darle un aplauso a Maya. Bienvenida a la casa de Dios. Está allí custodiada por una experta también que tiene mucho que ver con Mar del Plata. Y después quiero que los jóvenes conozcan a Maya, así que si Maya no está muy apuradita, cuando terminamos el culto, chicas, por favor, rodeen a Mayra y pueden intercambiar algunos teléfonos y invitarla. Justo el sábado tenemos... ¿Qué tenemos, Marina, el sábado? Tenemos el encuentro juvenil, ¿no es cierto? ¿Dónde lo van a tener? ¿Acá o en el otro edificio? Acá en Bogotá 884. ¿A qué hora? 18 horas, así que Maya está invitada y obviamente todos ustedes. Pero también tenemos a Daniel y a Isabel, que están allí sentados. Le vamos a poner pedimos que se pongan de pie, los aplaudimos también. Bienvenidos. Pueden tomar asiento. Ellos vienen, en realidad vienen de lejos, pero ya están viviendo en Buenos Aires y están por aquí cerca. Pero si ustedes quieren saber de qué lugar vienen del país, acérquense a ellos, ni bien termina el culto, salúdenlos y entonces pregúntenles de dónde vienen Daniel e Isabel, y también tenemos oportunidad de darle una linda bienvenida ya bien de uno a uno, digamos. Tenemos a alguien más que nos está visitando en esta mañana. Por primera vez, por segunda vez, por centésima vez. Bien. Bueno, bienvenidos entonces todos a la casa del Señor. Ayer se llevó a cabo el encuentro mensual femenil en Casa de Amistad y aquí a la mañana tuvimos el discipulado de uno de los grupos. Y el lunes, o sea, mañana tenemos el otro discipulado. Ya les dije a los de los sábados que se pongan las pilas, porque el grupo de los lunes empezó con 2, después 3, después 4, y el lunes, es decir, mañana tenemos 5 en el grupo de discipulados, más los hermanos que están preparando todas las cosas. Preparan desayuno en el sábado y una merienda sustanciosa el día lunes. Vine con todo y no estoy medio rápido, ¿no? Ahora voy bajando las vueltas.
pero es un lindo día hoy, un lindo día con fresco y con sol, esos días espectaculares para disfrutar, para caminar y todo lo demás. Bien, seguimos avanzando porque ¿qué va a suceder aquí no el domingo que viene, sino el primer domingo de septiembre? Va a suceder algo aquí, ¿no es cierto? No está Cami hoy, ¿está Lucas acá? No. Ahí está Lucas. ¿Querés decir algo, Lucas? ¿Te encomendaron algo? Sí. Vení porque entre el barbijo y la distancia... Buen día, ¿cómo andan? No, los chicos que ya se anotaron para participar, esta semana estuvimos reunidos algunos para el tema de la coordinación de los grupos y lo que va a hacer cada uno. Y bueno, sobre todo que se pongan en contacto con la gente que lidera cada grupo. Seguramente van a armar algún grupo de WhatsApp o algo para ver qué actividad van a hacer y coordinar todo eso. Pero bueno, recordar el primer fin de septiembre que vamos a estar recibiendo a los chicos acá. Sí. No, yo re bárbaro el anuncio porque dijo los chicos, ¿viste, Carlos? Los chicos, vos vas a trabajar, los chicos, está Ana Rodríguez, los chicos, está Silvia Ibáñez, los chicos, y Marisa Sami, los chicos, pero también están los chicos, que no me escuchen estos 4 hermanos. Yo por las dudas, voy a estar también, y los chicos, y sí. Sí, ¿cómo no? Hermanos, de parte del equipo de compañerismo que está encargado de la comida y todo lo demás, les queremos pedir a los hermanos que deseen, si está en su corazón, que puedan traer algo dulce para ese día para darle a los chicos, sin ningún compromiso, aquel que lo desee. Bien. Lo pensé y lo digo. Las hermanas que van a cocinar, aquí hay cocineros buenos también, pero hay hermanas que cocinan y muchas traen cosas. Traten de ponerse de acuerdo para que después los chicos no se peleen. Porque si cada una trae un postre distinto, no va a ser que los chicos, ustedes me entienden, ¿no? Los que tienen sobrinos, nietos, hijos y todo lo demás. Pero bien, preparamos todo eso, va a ser un culto especial. Ese día, este culto de las 11, va a estar dedicado a los niños, a los que vienen del hogar y a los nuestros. Tenemos invitada una hermana que trabaja hace años con el Ministerio de los Niños, una esposa de pastor y misionera, que va a venir porque, claro, el mensaje para los chicos va a ser como una actividad para ellos. Nosotros vamos a estar en ese culto porque no nos va a hacer mal. Yo voy a estar en ese culto, ustedes también, vamos a estar orando, apoyando y oremos para que ese día, si alguno de nuestros niños o de los niños del hogar todavía no se encontraron con Jesucristo, se encuentren con Él. Eso es lo que queremos y ese es todo el esfuerzo. Ayudamos en todo lo que es necesidad social. Ustedes saben todo lo que estamos haciendo por el hogar en los últimos 4 años. Empezamos comprando para el hogar y para los barrios que rodean al hogar 400 frazadas. Compramos colchones, compramos toallas, compramos ropa interior para los chicos, cosa que nadie dona, porque la ropa interior no se dona los pulóveres, los pantalones, ¿no es cierto?, las camperitas. También se ayudó con zapatillas, hemos comprado lácteos, hemos comprado diferentes elementos de comida, dulces y todo lo demás, y sé que se me escapa algo. Todos los hermanos de nuestra iglesia, y a veces cuando compramos las frazadas nos han ayudado, y los colchones de otras iglesias también. Y cada vez que nosotros hicimos un desafío, el Señor nos dio más. ¿Saben por qué nos dio más? Porque nos quedó dinero para seguir comprando. Bueno, ¿y ahora qué necesitan? Y entonces seguimos. Se compraron, no sé si se entregaron, pero el tema de las fundas para los colchones y también de zapatillas, no sé, Lucas, si eso se pudo hacer algo también, pero todo eso, y termina eso y sigue otra cosa. Porque la necesidad no termina y porque así como hay chicos que ya son adoptados por familias, acá interviene todo el juzgado, los jueces de menores o juezas, vienen chicos nuevos. Fíjense cómo estará la situación.
para que un juez o una jueza de menores saque las criaturas, en muchos casos a sus propios padres, por el descalabro que hay. Hogares que están metidos y sumergidos con la droga, con la delincuencia, están fuera de sí, lo que está pasando, y los chicos llegan allí al hogar. Otros están en situación de calle, tienen sus padres, pero sus padres los llevan porque dicen, denle de comer, edúquenlos, no podemos con ellos. Y eso es lo que la iglesia está haciendo. No todos pueden ir al hogar por cuestiones de edad, por cuestiones a veces de compromisos, pero ahora vienen ellos, pero seguramente vamos a ir 1 o 2 veces más antes de fin de año. Micro entero llevamos la última vez, más algunos autos, para estar con los chicos una tarde allí en el hogar. No solo para llevarles las cosas, para estar... A mí los huesos ya no me dan tanto, pero lo he hecho en su momento. Lo he hecho, yo pasé 10 días durmiendo adentro del hogar cuando era un adolescente, trabajando con equipos de jóvenes en las vacaciones de invierno. Pero cuando están los jóvenes en el piso, que les enseñan a dibujar, que las chicas hacen algo con que le pintan la cara, que le pintan la uña, que los otros están haciendo deporte, que le enseñan a jugar a la pelota, al tenis, a esto, todo lo que se hace, que cuando cantan los chicos, cuando alguien les lleva la palabra, todo lo que nosotros hacemos, eso no cae en saco roto. El apóstol Pablo, a una iglesia que estaba en dificultades, le va a decir, hacia el final de la carta de la 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, que los hermanos tenían que tener la seguridad que su trabajo en el Señor no era en vano. Nada de lo que hacemos es en vano. Nada. A los maestros de clase de escuela dominical nos gustaría tener 100 alumnos, 200 alumnos por domingo, pero así tengamos uno, lo que hacemos no es en vano. A los que se realizan la comunión, preparar, no es solo hacer la torta o hacer la masita o los salados, es preparar los vasitos, la servilleta, tener todo comprado, tener todo limpio. Todo eso lleva trabajo. Ni que les digo los que se ocupan de los números, de las finanzas, de contar ofrendas. Son trabajos semana a semana. Los que preparan cultos. El trabajo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir eso? Que da fruto. Dios quiera que muchos de ustedes que van a tener, los que son jóvenes, dentro de 5, 10, 20 años, puedan ver algunas de las criaturas que conocieron en el hogar y con las cuales ustedes estuvieron unas horas algún día, con aquellos que van a venir también aquí el 5, y que ustedes puedan ver alguna mujer o algún hombre de valor en la sociedad si el Señor no viene antes. Y ustedes digan, pensar que Dios me usó a mí y a mi iglesia en un granito de arena, que colaboramos para esto, para que la obra sea hecha. Así que animo a la iglesia, lejos de detener la dadivosidad, sigamos en esta senda, en este buen camino de acrecentarla. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir, dijo Jesús. Es dar que recibir. Porque cuando uno da, quiere decir que tiene para dar. Y nosotros demos conforme a nuestras posibilidades. Nunca nos tenemos que comparar con el que está al lado cuando damos. Nosotros damos mirando al Señor y recibiendo de Él su palabra, su estímulo, y que Dios nunca en su palabra nos pide locuras, nos pide que demos. No vamos a dejar de alimentar nuestra familia para alimentar la familia de enfrente, pero si nosotros podemos colaborar con algo, Dios multiplica lo que nosotros hacemos. Bien, esto se ha constituido, este ministerio del Hogar El Alba, en un factotum de unión para la obra en Caballito. Porque yo veo que esto moviliza distintas edades, hombres, mujeres, jóvenes, personas con distintos dones, los está movilizando y los está uniendo para la tarea de la obra de Dios.
Bien, avanzamos entonces y quiero decirles, bueno, Maya, Daniel, Isabel, que sean muy bienvenidos. La mejor manera de ser bienvenidos en una iglesia, ¿saben cuál es? Son dos cosas, que se sientan cómodos y que se sientan incómodos. Ah, la plata. Sí, lo dije bien. Que se sientan cómodos recibiendo el cariño fraternal de los hermanos y que ustedes también lo den, pero que se sientan incómodos, junto con todos nosotros que también necesitamos sentirnos cómodos e incómodos cuando la palabra de Dios toca nuestro corazón y nos dice, seguí así, adoptá esto, dejá esto, cambia esto. Porque si no, no vamos a crecer. Y todos los creyentes necesitamos crecer, la palabra nos dice que tenemos que crecer y si somos creyentes con todo nuestro corazón, queremos crecer. Bien, hermanos, aunque les parezca mentira, Dios sigue bendiciendo. No solamente bendice chicos y jóvenes, sino que esta semana 2 hermanos de la iglesia cumplieron 70 años. Los sumamos a los 2, se festejaron 140 años. Y 2 de ellos cumplieron el mismo día. Uno es el hermano Rodolfo y luego la hermana Ana no está, ¿no es cierto? No está, pero Ana cumplió 70 años. Y el hermano Rodolfo que está acá, aunque no los parece, porque no los parece ninguno, sin embargo también están, como dicen, ¿no es cierto? No parece, pero están. Así que, bueno, está el hermano Rodolfo. Y también mi hijo Felipe cumplió, el Benjamín de nuestra familia, 19. ¿Fue el mismo día de Rodolfo o de Ana o de Francisco? Yo me hago un lío bárbaro. Y Francisco, no le pregunté cuándo cumplió, pero ¿tiene más de 70 Francisco? 73. Uno de 73, 2 de 70 y uno de 19, ¿sí? Por lo tanto, como decía mi abuelo, ya tenía 80 años, el de 19 todavía no empezó a vivir, así decía mi abuelo, vos todavía, me decía, yo tenía 17, 18 años y me miraba, vos todavía no empezaste a vivir, ¿cuánto te falta vivir? No me lo decía con todo cariño. Bien, les cantamos el cumpleaños feliz, por lo menos acá está Rodolfo y Francisco. Quedó alguien que cumple, no va a ser que Maya, Isabel o Daniel cumplan años, no habrán cumplido esta semana, ¿no? Bien. ¿Quién? Elena, sí, ¿cuánto? Cierto. ¿Mañana cuánto cumple? 28, Elena, cumple mañana, una futura médica. ¿Vas bien con las inyecciones y todo eso, no? Bien. ¿Le cantamos? ¿Sí? Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Bien, nos alegramos de ver a Julia, después de una pequeña intervención que le hicieron en su maxilar. No se la van a ver bien porque ya está curada y aparte porque está con el barbijo. Pero bienvenida a la casa del Señor. Y también de ver a Gabriela. Yo la vi entrar a Gabriela, ahora la perdí, pero... bien, fantástico. Pero está acá Felipe. Hola Felipe. Déjelo, está tranquilo ahí. Y quisiéramos orar de una manera especial, lo estamos haciendo. Estamos orando, el miércoles en el Zoom tuvimos un momento, oraron como 4 hermanos por la familia de Gabriel, Hernán, por Felipe, Juancito, por Antonio y por Gabriel. Y estamos orando, sí, oramos por Hernán. Hernán es un hermano de nuestra iglesia, es el papá de Felipe, el esposo de Gabriel, el yerno de Gabriel y de Antonio, papá de Juancito. Y él está con un problema de drogadependencia severo. Y se tiene que internar. Ya estuvo internado en una clínica psiquiátrica, no es la primera vez. Ahí yo les conté a algunos de ustedes que lo fui a visitar.
Pero ahora él se tiene que internar en un lugar. Y ustedes saben que esto es todo un tema, porque necesita la internación, porque él no puede manejar este tema solo, no puede estar en libertad porque no lo puede manejar solo, y necesita que la internación se haga en un hogar o en una institución, cristiana, donde hay médicos, hay profesionales, tienen vinculaciones con psiquiatras, con psicólogos, con pastores, con gente creyente que pasó por el mismo problema que él tiene, y otros que no pasaron, pero están capacitados y adiestrados para poder ayudar a la situación, ¿no? Especialmente, es una cosa que no se puede parar. Miren que viene de 18 días de internación o de 17, los médicos lo medicaron excelentemente. Yo cuando lo fui a visitar le digo, qué trabajo que hicieron los médicos con vos con la medicación. Impresionante. Pero salió de allí el sábado. El lunes se tenía que empezar un tratamiento y consumió. Él me debe estar escuchando y espero que me esté escuchando. Ya hablamos, yo se lo dije a él. No podés solo. No podés solo. Está relacionado con el mensaje de esta mañana. No podés solo es el mensaje de esta mañana. Después lo voy a predicar. Pero yo quisiera que esto es tan difícil y tan grave, porque la salud se va deteriorando. Yo se lo dije, Hernán, se va deteriorando tu salud, van pasando los años y un buen día el Señor corta el hilo de plata. Entonces quisiera que oremos al Señor. Ahora, vamos a orar en el culto, pero sé que muchos están orando, especialmente muchas familias. Vayan a sus casas, oren. Oren en el momento de oración. Sé que el momento de los alimentos no es el mejor momento para hacer una reunión de oración, pero cuando oran por los alimentos, menciónenlo también. Hágalo también, porque esto es grave. Y necesitamos que Dios trabaje en él y que siga fortaleciendo la vida física, psicológica y espiritual de Gabriela, su esposa. ¿Sí? Vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros para rogar al Señor que Él obre. Ustedes saben que Dios no vulnera nuestras decisiones, pero Él nos invita, Él nos estimula por su Espíritu a obedecer su palabra y avanzar por los caminos de su voluntad. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor por la vida de nuestro querido hermano Hernán. Le voy a pedir al hermano Rodolfo, hijo, creo que no lo veo, ahí lo veo, que venga, por favor, y que él ore al Señor. Ore al Señor. Y luego les pido disculpas si me olvido de algo. Viviana y cualquier hermano líder de la iglesia lo recuerda después y así la hermana Viviana continúa con este hermoso culto. Oramos, hermanos. Padre del cielo, en nombre de tu Hijo Jesucristo venimos ante ti como iglesia, como hijos tuyos. Padre, a rogarte misericordia primeramente. Te pedimos misericordia por la vida de nuestro hermano Hernán. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tú pongas tu mano de poder en él, que tú rompas, Señor, toda atadura, Señor, en su vida, que cortes todo mal que está sobre él, Señor, sobre su mente, sobre sus pensamientos, sobre sus acciones. Padre, en el nombre de Jesucristo, que toda adicción sea quitada, sea arrancada de él, Señor, que pueda ser libre en ti, Señor, porque solamente en ti podemos ser libres. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que traigas claridad a su mente, a sus pensamientos, a sus acciones. Señor, que pueda encontrar en ti, Señor, la fortaleza para poder luchar contra toda esta situación. Padre, que pueda poner sus pensamientos en ti. Padre, en esta hora te pedimos por Gabriela, Señor. Guárdala, fortalécela, Señor. Padre, que pueda sentir, Señor, que como tú la sostienes sobrenaturalmente, que podamos como iglesia, Señor, ser lo suficientemente contenedores para ella, Señor, para Hernán, para Juan Martín, Señor. Padre, pon tu mano sobre esta criatura, Señor, también sobre Felipe. Guarda, Señor, fortalece, Señor, a Antonia, a Gabriel y a toda la familia, Señor. Padre, que podamos darte gloria, Señor, por escuchar
prontamente, Señor, noticias de cómo tú has cambiado, Señor, esta situación. Que podamos darte gloria, alabarte, Señor, un próximo domingo, Señor, para de estar sabiendo, de ya poderlos ver recuperados, Señor. Padre, obra en toda esta familia. Tú tienes el poder. Tú en la cruz del Calvario rompiste toda maldición, rompiste toda atadura, rompiste todo lo que nos esclaviza. Venciste al pecado, Señor. Venciste la muerte. Y a ti acudimos, Señor, porque toda autoridad la tienes tú en el cielo y en la tierra. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú oyes esta oración. Y Señor, ponemos ante ti nuestros corazones, todo lo que somos. Sigue hablándonos, sigue trabajando en nuestras vidas en esta mañana. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Continuamos alabando al Señor en este momento a través de los diezmos y las ofrendas. Invito a los hermanos encargados. Señor Dios, te damos gracias porque hoy vamos a dar la ofrenda con nuestro corazón para seguir trabajando por tu honra y tu gloria, Señor. Amén. Y al mismo tiempo vamos a estar cantando la alabanza ¿A quién iré? Necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús, Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puedo existir? Solo tú
invito a la hermana Ana, quien va a tener una oración por el mensaje del día de hoy. Buenos días, hermanos. Los invito a inclinar nuestro rostro. Dios Padre hermoso y bondadoso, Dios glorioso, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí como una familia y como un cuerpo. Te pido en este momento por el mensaje que nos va a dar el pastor. Te pido por cada uno de los pensamientos y los corazones que están aquí, Padre, que estén abiertos para tu mensaje, para escuchar tu palabra, Dios. También te pido por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Bendice cada familia y que este mensaje pueda estar siempre en nuestros pensamientos y en nuestros corazones y se pueda ver a través de nuestras acciones. Te damos gracias nuevamente y por favor bendice también al pastor Hugo y su palabra. Amén. Hermanos, antes de entrar en el mensaje, quería también, lo tenía anotado, pero no lo dije, recordar en oración a la hermana Chicha, que se está reponiendo, a la hermana Mabel Rizo, que se está reponiendo, y a la hermana Janet, que ella no falta nunca, pero también primero estuvo Néstor y ahora ella, también con una situación, vamos a decir, gripal, ¿no? Acá está su hija. Y mandamos también saludos para ellos que seguramente van a estar viendo el culto. Y hay alguien más que está así resfriado, Cami, que no está también por eso. ¿Sí, hermana? Perfecto. Miguel, recibimos tus mensajes, te lo contestamos, vos lo sabés, pero también te recordamos en oración que el Señor te guíe y te fortalezca en este tiempo, en los tratamientos, etcétera. Gracias al Señor. Abrimos entonces nuestra Biblia o nuestro Nuevo Testamento en la Carta a los Romanos, en el capítulo 7, y hoy queremos predicar sobre este título, No podés solo. No podés solo. Y sientan este título como una palabra del Señor, del Espíritu de Dios para ustedes. Como si el Señor dijera en esta mañana, Hugo, no podés solo. Poné tu nombre y escuchá en tu interioridad la voz del Señor que te dice que no podés sola o no podés solo. Y la carta a los Romanos en el capítulo 7 nos va a hablar justamente acerca de que no estamos más atados a la ley. Nos va a decir finalmente que la ley de Dios revela nuestro pecado. Y también nos va a estar diciendo, y allí nos vamos a detener, que nosotros estamos en lucha con el pecado. Y mientras vivamos en este mundo, aquellos que hemos venido a Jesucristo, porque si no estás invitado hoy a entregarle tu vida a Jesús. Y a lo largo de este mensaje te vas a dar cuenta por qué tenés que entregarle tu vida a Jesucristo. Es el tema más importante de la existencia humana, es el tema más importante de la vida. No hay una decisión más importante en nuestra vida que la decisión que nosotros tomemos relacionada con Dios, con nuestra eternidad. Esa decisión no tiene comparación. Hay algunas que son muy importantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuál será mi vocación? ¿A qué voy a dedicar mi vida laboral? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Eso es muy importante. Pero hay una decisión que la supera todas esas. Y es qué voy a hacer con la eternidad. Porque no solo tiene que ver con lo que pasa después del cementerio o después de nuestra partida de este mundo, sino que tiene que ver cómo vamos a vivir la vida en este mundo. La vida eterna comienza en el mismo momento en que creemos en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a caminar con Él como nuestro Salvador y nuestro Señor. Desde ese momento comienza la vida eterna. Bien, si ustedes tienen allí el Nuevo Testamento, yo aquí tengo dos versiones, otra más allí en el banco, pero quisiera dar lectura rápidamente. Un mensaje no es una clase, es otra cosa, pero tiene algo común con una clase bíblica, y es que está basado en la palabra de Dios.
Y que el ejercicio que tiene que hacer el predicador antes de predicar es asegurarse que entendió e interpretó bien el pasaje, que entendió qué quiso decir este pasaje a los que lo recibieron por primera vez, a los receptores originales, para luego poder traer la enseñanza de la palabra de Dios en el siglo XXI para nosotros en el día de hoy. Tamaña responsabilidad. Y ustedes saben que a veces el proceso del estudio bíblico es intenso, es muy importante, pero el proceso de la predicación va más allá. Es un paso más. Y es donde uno pide al Señor sabiduría. ¿Saben por qué? Porque uno puede conocer la palabra, pero el tema está en la enseñanza para nuestros días y el otro tema es en la pertinencia del pasaje para hoy. La Biblia está llena de capítulos y de versículos. ¿Cuál es el tema para este tiempo, para esta iglesia, para nuestras vidas en el día de hoy? Por eso los predicadores necesitamos la oración de la iglesia, porque no podemos solos. Por eso la evangelización necesita la oración de la iglesia, para que la palabra corra, para que la palabra testimoniada por cada hermano de la iglesia, en el uno a uno, en el día a día, la palabra escrita, la palabra dicha por las redes y la palabra predicada corra, con el fin de que muchos conozcan la voluntad de Dios expresada en Jesucristo y tengan la oportunidad de decidir por su salvación. Pablo va a decir, ahora bien, capítulo 7, versículo 1, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Pablo está poniendo un ejemplo de lo que es la ley, cómo funciona. Por lo tanto, y ahora lo voy a aplicar, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Con Cristo estoy, a ver los que tuvieron el discipulado el sábado y el lunes, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, creímos que Él murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Creíste esto? ¿Crees esto? Porque muchos cuando se le preguntan qué va a pasar el segundo después que parta de este mundo, no tienen claridad de lo que va a pasar. Y creen que van a ir al cielo porque sí. Porque van a la iglesia, porque se maquillaban bien, porque más o menos eran buenos, creen, o buenas, creen eso. O mejor dicho, no saben qué creer porque no lo tienen claro. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. En el momento que una persona confía en Jesucristo, es salvo. ¿Por qué? Porque no puede salvarse a sí misma. Todos somos pecadores, estamos alejados de Dios, estamos alejados de su presencia, de su gloria. No podemos tener acceso al Dios tres veces santo, nuestros pecados nos enemistó con Dios. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos esperanza en Jesucristo. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, somos salvos, tenemos vida eterna. Así le pasó al ladrón que estaba al lado de la cruz. Ese no tuvo tiempo de hacer discipulados, ese no tuvo tiempo de aprender versículos de memoria, ese no tuvo tiempo de ser bautizado, ese no tuvo tiempo de ir a los cultos, no tuvo tiempo. Fue arrebatado como un tizón, como un pedazo de madera del fuego, para que no se queme. Y el Señor, como siempre lo hace,
le dio la seguridad de la vida eterna. Se la personalizó al ladrón y le dijo: acuérdate de mí, le dijo el ladrón, cuando vengas en tu reino. Ya estaba para morir, estaban crucificados los tres. Jesús injustamente, pero los otros dos eran malhechores. Y Jesús, que no podía moverse, que estaba clavado, que encima él tenía la corona de espinas que los malhechores no tenían, sí pudo inclinar la mirada y decirle: de cierto te digo, cuando se decía en Israel, lo que se traduce en la Reina Valera, de cierto te digo, es porque lo que venía después en la frase había que hacer silencio absoluto, porque esas palabras que venían después de ese de cierto te digo, iban a ser muy importantes. Hoy estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, es una palabra que se toma del lenguaje del idioma de los persas. Una palabra que se adopta en Israel cuando vienen de la cautividad. Hoy estarás conmigo en el cielo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, tenemos la seguridad de la salvación porque hemos confiado en Jesucristo, y si morimos, vamos con Él. No puede haber duda en un miembro de la iglesia, no puede haber duda en un cristiano de esto. Esto tiene que ser una convicción profunda. Las convicciones no vienen solamente por el intelecto, tocan el corazón. Porque la convicción de la salvación viene por tener fe en Dios, por tener fe en lo que Cristo hizo en la cruz y por tener fe en la palabra de Dios. La salvación es por la fe en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, estamos leyendo Romanos 7. ¿Qué pasó en el momento en que nosotros creímos? La salvación es algo tan grande, tan glorioso, que todos los sabios de todas las épocas del mundo juntos pueden llegar a descifrarla en todos sus detalles. Pero paradójicamente es tan sencilla que un niño la puede entender. ¿Qué pasó? Nosotros, dice Pablo, estamos identificados con Cristo en la cruz. Hay una unión espiritual nuestra en el momento que creímos. ¿Qué creímos? Que Él ocupó nuestro lugar. Creímos que Él murió en la cruz y ese sacrificio perfecto nos limpia y nos da vida eterna y nos quita el pecado y nos quita la culpa del pecado y nos deja aptos y limpios para tener acceso a la presencia 3 veces santa de Dios. Estamos identificados con Él en su muerte, pero al estar identificados porque Él murió por mí, yo tendría que haber estado en la cruz. Vos tendrías que haber estado en la cruz, porque dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y la paga del pecado se paga con la vida. Finalmente, va a decir Pablo aquí, al estar unidos e identificados con Jesús en la cruz del Calvario, en su sacrificio, en lo que Él hizo por nosotros, dice: amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. ¿Por qué murieron al poder de la ley? La ley, entiendan esto, la ley no es mala. La ley, cuando uno va en la expresión de la ley concisa, son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen mandamientos que tienen que ver con nuestra relación horizontal con nuestro prójimo: no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, y con nuestra relación vertical: no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. La ley en Israel conllevaba 2 grandes ramas, ese tronco de la ley ceremonial y la ley ética. La ley ceremonial es la que está explicada en el manual para los sacerdotes, que es el libro de Levítico.
que les decía a los sacerdotes cómo tenían que vestirse, cómo tenían que oficiar en el templo, en el tabernáculo primero y luego en el templo, y cómo tenían que llevar a cabo los sacrificios puntillosamente, cómo tenían que ser las víctimas, sin mancha, sin defecto, cómo tenía que llevarse adelante todo eso. Eso, con el sacrificio de Jesús, quedó abrogado. Esa parte de la ley ceremonial, porque el autor de la carta a los Hebreos va a decir que no se necesitan más sacrificios, porque el sacrificio de Jesucristo es perfecto, porque Él fue la víctima perfecta, que nos sustituyó a nosotros. Él no tenía pecado, lo va a decir el Nuevo Testamento varias veces, pero nosotros todos pecaron, todos tenemos pecado. Por eso su sacrificio tuvo validez, y tuvo validez eterna. No se necesita repetir. Por eso va a decir el autor de la carta a los Hebreos que si una persona, sabiendo lo que enuncia el Evangelio, lo desecha, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay manera de ser salvo. Porque dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Al estar identificados, ¿qué sucede con la ley? Lo que va a decir aquí el apóstol Pablo es lo siguiente: ustedes murieron al poder de la ley. La ley vino para mostrarnos nuestro pecado. Por eso Pablo va a decir más adelante, cuando abundó la ley, en el sentido de decir, cuando yo tuve abundancia de conocimiento de la ley, me di cuenta de que era más pecador de lo que yo creía. Porque la ley me empezó a decir, si haces esto, es contra la voluntad de Dios. Si haces esto, estás en contra de la ley de Dios. Si haces esto, ¡wow! Y yo pensé que había vulnerado 2 o 3 cosas o 5, pero al leer la ley me di cuenta de que era más pecador de lo que yo pensaba que era. Pero ¿qué produce la ley? El conocimiento del pecado, y como Pablo dice, la abundancia del pecado al conocerlo. Pero lo que no puede hacer la ley es perdonar el pecado. No puede quitar el pecado. ¿Qué dice la Escritura? A veces hay frases que sabemos de memoria y perdemos la profundidad de las frases. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es la ley, no es la religión, no es el esfuerzo humano, no son las obras, es la sangre de Jesucristo. Ahora, alguno dirá, bueno, tiremos el libro del Éxodo, tiremos el Levítico, a Dios con el Pentateuco y a Dios con el Antiguo Testamento, porque la ley no sirve. No, la ley sirve. La ley fue dada por Dios. Intervinieron ángeles, dice la palabra, para llevar la ley a Moisés. La ley tiene un rol importantísimo en la vida de un creyente, pero no para ser salvo. La ley cobra cuerpo en nuestra vida que somos salvos, después de haber sido salvos. Porque nosotros, al ser salvos, en el momento de nuestra conversión, recibimos el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos enseña, Pablo va a decirlo en la carta a los Romanos, que aquel que no tiene el Espíritu no es del Señor. El que es del Señor, si ustedes leen el versículo al revés, tiene el Espíritu Santo. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que fuimos sellados por el Espíritu. Capítulo 1. Fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, para el día en que finalmente se cierre la historia y Jesucristo vuelva en gloria y comience lo que se llama el tercer tiempo de la salvación, la perfección de la salvación. Y diré, ¿cuál es el primero y el segundo? El primero es cuando nos entregamos a Cristo y vivimos aquí. Hay un tiempo entre el momento en que morimos y el momento de nuestra resurrección. Pero en ese tiempo no vamos a ningún freezer, no vamos a ningún purgatorio, no vamos a ningún limbo, vamos a estar con Cristo. Ustedes van a leer la Biblia de tapa a tapa y no van a encontrar nunca la doctrina del purgatorio ni la doctrina que diga que se va a un estado intermedio donde hay una especie mística de flotación espiritual para ver qué va a pasar allí y que finalmente allí, como si fuera un if de un diagrama lógico, se va a decidir si vas al cielo o si te vas a la perdición. Eso es invento de hombres, en la Biblia no está. La Biblia dice que los que hemos confiado en Jesucristo, en el momento de partir de este mundo,
vamos a estar con Cristo. Y Pablo agrega en su primer encarcelamiento en Roma, cuando lo escribe a los filipenses en el capítulo 1, lo cual es muchísimo mejor. Segundo tiempo. Tercer tiempo es la perfección de la salvación, la eternidad. Allí ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Lamento decirle a los médicos que van a tener que esmerarse por practicar vuestra vocación en esta vida, porque después ya no se va a necesitar. No se van a necesitar los ingenieros, muchos menos los abogados, no se van a necesitar. ¿Saben cuál es la única materia eterna? Por lo menos que nosotros sabemos en la Escritura. No se va a necesitar hacer evangelismo y misiones, ya va a estar cerrada toda esa dispensación. ¿Sabe cuál es la materia eterna? La música. La música. No me pregunten cómo. Para que la música exista, tiene que existir los oídos y tiene que haber un medio mecánico, que es el aire, para que las ondas de sonido se transmitan y lleguen a nuestros oídos, se transforman en impulsos nerviosos, entran a nuestro cerebro y se produzca esa sensación impresionante que la música hace en nuestro interior y en nuestro ser. Pero sí sabemos que allí adoraremos y cantaremos al Señor por los siglos de los siglos. Ahora, cuando nosotros confiamos en Jesús, dice Pablo, nos identificamos, y al identificarnos con la muerte de Jesús, nosotros morimos. ¿Y cómo que morimos? Si estamos vivos nosotros, somos creyentes. No, morimos en Cristo. Nos identificamos con su muerte, morimos a la vieja vida. Es lo que el bautismo simboliza. Muchos de ustedes que están haciendo el curso van a pasar por el bautisterio. No dije las aguas del bautismo, porque las aguas son aguas, no son del bautismo, son aguas. Figuradamente a veces alguno dice, está mal dicho las aguas del bautismo, porque parece que son aguas especiales, son agua. Bautismo en agua se llama. Agua. Puede ser del río, puede ser del mar, puede ser de una pileta, puede ser de la canilla. Bautismo en agua. Cuando la persona es sumergida, ¿qué simboliza? Romanos capítulo 6, los primeros versículos. La muerte al pecado, la muerte a la vieja vida. Y de esto quiero hablar yo, para decirles que no podemos solo en esta mañana. Es lo que Pablo explica aquí. Yo no puedo leer todos los versículos del capítulo 7, pero déjenme terminar el párrafo para seguir explicando. Mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos. Hemos muerto con Jesús, no que morimos físicamente. No morimos, nos identificamos con la muerte, morimos a la vieja vida. ¿Por qué Pablo usa la figura de la muerte? Porque va a decir que la ley se aplica, por ejemplo, en el matrimonio, a una mujer, que es lo que dijo en los versículos anteriores, mientras el marido esté vivo. Pero cuando el marido está muerto, la mujer queda libre, puede volverse a casar. Y hoy diríamos y viceversa. Si hay un matrimonio y se muere la esposa, el esposo queda libre para volverse a casar, pero no puede estar con otra mujer o la mujer con otro hombre mientras el esposo vive, porque estaría cometiendo pecado de adulterio. Pablo va a decir, cuando se produce la muerte no hay efecto. Estar muerto, vos pateás un perro muerto, se lo dije el otro día creo que a uno de los grupos discipulares, no me acuerdo dónde, pero sé que lo dije. Vos pateás, ¿vos cómo sabés si un gato está muerto o está vivo, o el perro que está ahí tirado está muerto o está vivo? Es muy fácil. Si vos viste que a veces los chicos a veces respiran, ¿no? Por el perro. Pero si no, muy fácil. Vas y le tocas un poquito con el pie. Si el perro está, se despierta. Pero si el perro está muerto, por más que le pegué con el pie, que lo zarandeé, no despierta. ¿Qué quiere decir que estamos muertos al pecado? Justamente eso. Que antes de conocer a Cristo, el pecado podía con nosotros, pero ahora es como si estuviéramos muertos, es como si el pecado viene y me quiere tocar con el pie espiritualmente hablando y yo no reacciono. Pero, pastor, usted y yo sabemos que los creyentes seguimos pecando después de ser creyentes. ¿Dónde está entonces la explicación y la diferencia? La diferencia está, y lo va a decir Pablo en todo este capítulo, en que al tener el Espíritu Santo de Dios y el haber sido perdonados de nuestros pecados, el haber sido salvos, el Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado. Cosa que nosotros no teníamos antes de conocer a Jesucristo.
Antes el pecado podía con nosotros. Ahora, si nosotros queremos, fíjense qué cosa curiosa, nunca Dios vulnera la decisión humana. Jamás el Señor vulnera la decisión humana. Siempre está presente para venir a la salvación y decirle: Señor, recíbeme, perdóname, entra en mi vida. Por supuesto que nuestra decisión es una respuesta a Dios. Dios toma la iniciativa en nuestra salvación. Así está en todas las páginas de la Escritura. Dios toma la iniciativa, nos llama. Sabiendo que estamos perdidos, Él nos busca y nos llama, pero no decide por nosotros. Pero una vez que decidimos venir a Cristo y que somos creyentes, ya dice, bueno, entonces ahí sí, ahora ya somos robots de Dios. No, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios, que ha puesto eternidad en nuestros corazones, entre otras prerrogativas que no le dio a los animales inferiores, nos dio la libertad y la capacidad de elegir. Se llama libre albedrío. El libre albedrío no solo está presente en la conversión, sino que está presente en la decisión permanente, cotidiana del creyente. Yo tengo el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación, pero ya no es problema de Dios. Es un tema mío si yo voy a pedirle al Señor que Él me ayude a vencer la tentación. Porque si yo quiero pelearla con el diablo o pelearla con el pecado solo, no puedo. Por eso el título de este mensaje: no podés sola, no podés solo. Dios nos ha dado las armas. Están aprendiendo un versículo los que están haciendo el discipulado. No hay ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, y que juntamente con la tentación Él nos dará la salida. Y ustedes dirán: pero pastor, ¿tener una tentación, un mal pensamiento, es un pecado? No, lo que es pecado es que ese pensamiento se convierta en hechos. El pecado es ceder a la tentación. La palabra de Dios dice que vos sos tentado y yo soy tentado, y que las tentaciones que todos nosotros tenemos pueden ser vencidas, porque ahí sí interviene Dios y da una promesa en el texto que acabo de recitar, que esa tentación no va a ser más grande que lo que nosotros podamos resistir. Ojo, porque puede que en este momento de tu vida cristiana Dios permita, o mejor dicho, no permita que algunas tentaciones lleguen hasta tu vida, pero a medida que crezcas en la fe, va a ir aumentándose la valla. Ustedes recuerden que en la época de la conquista, allí en el libro de Josué, promediando el libro de Josué, cuando se hace el resumen de cómo se habían estado conquistando las distintas zonas, entran por el centro de la tierra, luego van hacia el norte. La conquista llevó aproximadamente unos 10 años, quizá un poco menos. Y finalmente van al sur, a los territorios de Judá, a las ciudades que estaban edificadas en la cumbre de los montes y que estaban amuralladas, y en las cuales habitaban los hijos de Anac. ¿Saben quiénes eran los hijos de Anac? Tipos como Goliat, la raza de gigantes que habitaban en la costa, en el pueblo de los filisteos, que se habían metido en la tierra de Israel y que habitaban en esas ciudades. No fue fácil, pero la Escritura dice que lo más difícil de la conquista quedó para el final. Vos no podés solo, no podés cuando te convertís solo, y aun cuando tengas 50 años de creyente y hayas crecido en la fe, y tu fe se haya hecho sólida y vigorosa como un roble, tampoco podés solo. Porque la tentación, los pensamientos van a venir con una fuerza, con una virulencia que no lo tuvieron en los días de tu juventud. Yo podría seguir leyendo todo el capítulo 7, quiero irme hacia el final, es muy interesante. Espero que les entusiasme esto para hacer un estudio bíblico, porque entonces ahí podemos apretar el trapo e ir sacando jugo en cada versículo y a cada paso. Pero finalmente queda la parte final, la lucha contra el pecado. Versículo 14 en adelante dice así: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Entonces, vamos a usar un concepto que usan los
los psicólogos, ¿no? Ojo, no usemos mecanismos de transferencia. Somos tan piolas nosotros que siempre queremos salir ilesos de todo. Yo no tengo la culpa, ¿eh? Yo no fui. La culpa la tiene Emi. No, dice Emi, no, yo no tengo la culpa, la tiene Ilena. Ilena dice, no, la tiene Carlos. La culpa la tiene mi mamá, que me crió así. La culpa la tiene el maestro que me enseñó esto. La culpa la tiene el pastor. La culpa la tiene la iglesia. La culpa la tiene el vecino. La culpa la tiene la sociedad. La culpa la tiene la política. La culpa. Pero yo no. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, ellos decían, la ley. No. La ley es buena y espiritual. La ley nos muestra el pecado, nada más. El problema está en mí. Porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Pablo habla como creyente, porque es creyente, misionero, fungió muchas veces como pastor de iglesia, y le habla a los creyentes que estaban en Roma. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Esa lucha interna. ¿Por qué Pablo manifiesta esto? Porque es ser humano. Él también era un pecador. Llegó a decir, yo soy el primero de todos los pecadores. Eso se te produce a vos, le pasa al creyente que tiene 2 días y le pasa al que tiene 60 años de creyente. En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. La ley es buena. Si yo hago las cosas mal es un problema mío, no de la ley. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, versículo 21, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Yo agrego, Él me liberará. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. La Reina Valera va a hablar de la ley en mis miembros. Versículo 17, pecado oculto, que nos lleva y nos hace entender que nosotros somos los culpables. ¿Por qué somos los culpables? Porque ahora tenemos el poder del Señor por su Espíritu para vencer. Cuando uno viene a Jesucristo y se identifica con lo que Cristo hizo en la cruz, hay 2 conceptos que uno tiene que clavarlos en la pared y tenerlos firmes, o clavarlos en el corazón y en la mente, y es que el pecado y Satanás, que están descritos aquí en el capítulo 7, son enemigos vencidos. El Señor venció el pecado, venció a Satanás en la cruz del Calvario, lo hirió de muerte. Los días de Satanás están contados. Ustedes no vayan a pensar, siempre digo lo mismo, que hay como una especie de dualidad, que de hecho inconscientemente la hacemos, pero está mal. La dualidad no es Dios y el diablo. El diablo es un ángel caído, un ser creado. Dios es el creador del universo, de los cielos y la tierra.
del mundo astronómico y del mundo subatómico, es el creador del hombre y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El diablo no es todo eso. El diablo no tiene los atributos de Dios. El diablo tiene poder, más poder que nosotros, pero no tiene todo el poder. El único que es omnipotente es Dios. El único que es omnisciente, que sabe todo, que sabe no solamente todos los misterios de la ciencia, sino también lo que va a suceder en el futuro. El único ser del universo que sabe lo que va a suceder un segundo después es Dios. El diablo no lo sabe, pero tiene poder y hay que manejarse con cuidado. Aún los seres, los jefes de los ejércitos celestiales se manejan con cuidado con Satanás. La epístola de Judas, muy cortita, el anteúltimo libro de la Biblia, va a decir que el arcángel Miguel no se animó a proferir juicio contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Enemigos vencidos. Yo no puedo con esto. Sí, puede que caigamos una vez, puede que caigamos 2 veces en el mismo pecado, puede que caigamos 100 veces. Pero no es culpa del Evangelio, no es culpa del Señor. El problema está en nosotros, pero sí tenemos que saber, porque si no se sabe, así como si la ley no estaba, no sabíamos si nosotros pecábamos o no. De la misma manera, cuando uno explica el Evangelio, aumenta la fe, porque a veces no usamos recursos tremendos que tenemos en la palabra para nuestra vida espiritual por desconocimiento, por analfabetismo bíblico. El pecado y Satanás vencidos. Ahora, en la vida del creyente, una cosa es luchar contra el pecado sin considerar a Cristo, que está en nosotros por su Espíritu, y otra es sabiendo que Él está, y considerarlo y decirle: Señor, no puedo, pero te ruego que tú me des fortaleza. Ahora, para algo el Señor nos dio sentimientos y nos dio neuronas. Cuando una persona comete reiteradamente un pecado, tiene un problema acá. ¿En qué sentido tiene un problema acá? Tiene que empezar a meditar y a pensar. Hay que prepararse en tiempos de paz para la guerra. Y siempre pedirle perdón al Señor y confesar el pecado lo antes que se pueda. Y lo mismo cuando nosotros tenemos problemas en las relaciones interpersonales. Pedir perdón lo antes que se pueda. Porque cuando uno estira esos momentos en la relación vertical con Dios, nosotros pecamos y no pedimos perdón, el Espíritu no se va de nosotros, pero está entristecido. Está encerrado allí, no puede obrar en libertad. Pero la palabra de Dios dice que algo sucede. La salvación no se pierde, pero se pierde la comunión con Dios. ¿No dice la canción que cantamos un concepto bíblico? No hay lugar más alto que estar a tus pies. Es como si dijera: no hay mejor lugar que estar en comunión contigo. Y cuando yo peco, el diablo se viste de ángel de luz. ¿Alguna vez se le presentó el diablo como una cosa terrible a ustedes en su mente, en su imagen o en una imagen o lo que sea, diciendo: no vayas a hacer lo que te digo? No, te va a decir: con que Dios dijo, así le dijo la serpiente antigua, que es Satanás, dice el Apocalipsis, con que Dios dijo que no pueden comer. Pero no te la tomes ya para tanto. Pero no, querido, el pastor te dijo: no, pero tanto, un poquito. ¿Qué te va a hacer uno? Un poquito. No pasa nada, una vez. Mi querido abuelo Daniel, un gran predicador del Evangelio, tenía un mensaje. Debo tener por ahí el bosquejo que me quedó de sus apuntes, que se titulaba Total por una vez. El pecado no se puede enfrentar sin Cristo. Ahora, yo quiero parar un poco, porque hablo y alguno dice: usted, pastor, habla del pecado en singular, pero si supiera cuál es el mío, es decir, las personas quieren que se les hable o que se les dé un poco de claridad sobre los pecados, con nombre y apellido. Por supuesto que no voy a hacer eso hoy aquí, porque la lista sería interminable. Y corro el riesgo de que alguno dice: no, ve, me está predicando a mí.
Había una vez un hombre que iba a la iglesia de Lanús, cuando mi abuelo era pastor, hace como 60, 70 años atrás, y un buen día, era el primer templo de Lanús, hace muchos años, lo paró al terminar una reunión y le dijo: quiero decirle, pastor, lo quiero saludar hoy, no voy a venir más a esta iglesia. El pastor no sabía, mi abuelo no sabía si se mudaba, así que... No, dice, le preguntó si se mudaba. No, dice, no voy a venir más porque cada vez que vengo usted siempre me habla a mí. Y él se lo dijo en serio, no voy a venir más acá porque usted me habla a mí. Y mi abuelo me decía, yo ya era joven, yo no sabía si tenía un pecado oculto, yo lo desconocía, no lo sabía. Pero la palabra es así. La palabra toca el corazón. No podés sin Cristo, creyente de 40, 50 años, no podés sin Cristo luchar. Y creyente nuevito, recién venido a la experiencia incomparable de la salvación en Jesucristo, no podés luchar solo. Dios te ha dado las herramientas, el Espíritu está en vos. No debemos... Y omití algo. En el tema de los pecados, hay personas, justamente, fíjense qué sabia que es la ley. Necesitamos la ley, los creyentes, que estamos en la época de la gracia, del sacrificio expiatorio de Jesús para acá, para que nos vuelva a recordar qué es pecado y qué no. Porque alguno hace algo, uno lucha con esto. Vienen creyentes, mejor dicho, viene gente que no conoce al Señor, viene, se acerca a nuestros grupos, a nuestros cultos, se convierte al Señor. Se convierte al Señor y obviamente que uno no tiene una radio. El médico te hace un estudio, te manda acá, ¿no? Resonancia, tomografía. Hoy la tecnología de diagnóstico obviamente es la más sofisticada de toda la historia de la medicina y se supone que 10 años, 20 años más, si el Señor no viene, va a ser todavía más alta. Pero a nivel espiritual, nosotros no sabemos todo. Miren, cuando una persona viene a hablar con un pastor o con un consejero, porque no sea pastor, o con una consejera, nunca le cuenta todo la primera vez y nunca le cuenta todo la segunda vez. Pero a veces no lo hacen de maldad. Vienen y te cuentan el tema de su vida, pero no te cuentan todo. Y en realidad, el tema de la vida que llevó o dio lugar a la entrevista está conectado casi como con vasos comunicantes a otras cosas de la vida. Entonces, no se saben, pero lo que sí sabemos es que nosotros no podemos enfrentar solos nuestros pecados, no podemos solos, por supuesto, este es el meollo de este mensaje, no podemos dejar de lado al Señor en nuestra vida cristiana, por más que Él habite en nuestro interior por su Espíritu, porque estaría arrinconado, contristado. Y el Espíritu del Señor desea la libertad para moverse, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Obviamente, donde está en condiciones de moverse, Él quiere moverse. Si la iglesia tiene pecado, no digo esta, cualquier iglesia tiene pecado, no se puede mover. Si una vida tiene pecado, está el Espíritu, no se va, pero no se puede mover. ¿Por qué? No te vulnera la capacidad de elección. El proceso es arrepentirse y confesar el pecado y reiniciar la comunión con Dios. Pero la palabra nos dice que hay pecados con los cuales tampoco nosotros queremos buscar la ayuda y no podemos. Dice, ¿cómo no se puede? No, necesitas la ayuda de la relación horizontal. El caso de un drogodependiente. Necesita la ayuda de la relación horizontal que está usada por Dios. El tema aquí es lo que yo le decía a Hernán cuando lo fui a visitar. ¿Querés salir de esto o no querés salir? Porque yo le pedí a la iglesia como pastor que ore para que Dios sobre en tu vida y vos pidas a gritos que querés salir. Porque si no querés salir, no vas a salir. Y yo te digo, hermano, no podés solo, no podés sola. La pregunta de Dios es, ¿qué querés hacer vos? ¿Cómo querés llevar adelante tu vida cristiana? ¿Querés que yo te ayude, dice el Señor, o no querés que te ayude? Porque si no querés que te ayude, no vas a poder y yo no podré ayudarte. No voy a vulnerar mi esencia, no voy a vulnerar mi palabra.
En segundo lugar, y ya estoy terminando porque los puntos no son puntos en extensión, ya el mensaje está prácticamente dado, es lo que mencioné al principio: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y más adelante va a decir, por fe y para fe. Comienza con la fe y termina con la fe. Tengo el poder de Cristo, pero le tengo que creer al Señor. Ojo, miren, el diablo es muy astuto. Alguno pensará, el pastor está hablando de los borrachos, está hablando de los asesinos, está hablando de los mentirosos. No, el pastor está hablando de tu pecado que ni sabe cuál es tu pecado oculto. Tu pecado oculto puede ser una sofisticación. Tu pecado oculto podría llegar a ser, como yo no tengo en claro algunas cosas, ni sé que si el Señor me dio tal don o tal don, entonces me quedo donde estoy y no hago nada. Tu pecado puede ser, sabiendo que Dios me ha dado un don, tengo tanto temor en ponerlo en práctica, tengo tanto temor, tanta vergüenza, sabiendo que el Señor me dice que tengo que hablar de Él a otros, tengo tanta vergüenza, tanto miedo de hacerlo que no lo hago. Y ustedes dicen, no, pero eso no es un pecado. Perdón, ¿cuál es la definición de pecado? Hay varias definiciones, ¿no es cierto? Pecado es, una de las grandes definiciones de la Biblia es vulnerar la ley de Dios. Si lo decimos en lenguaje coloquial, es hacer lo que a Dios no le agrada o dejar de hacer, están los pecados de omisión y de comisión, o dejar de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿vieron? Como yo les decía, un creyente nuevo empieza a ver, la palabra te muestra, es la ley de Dios. Ahora lo amplío ese concepto de la ley a toda la palabra de Dios, a los profetas, al Nuevo Testamento, la palabra de Dios. La ley no solamente me dice no hagas esto, la ley también dice haz esto y vivirás, así decía los antiguos. Tenés que hacer esto, tenés que amar, tenés que esperar, tenés que ayudar, tenés que sacrificarte por mí, por la obra. Y cuando vos ayudás y hacés por los hermanos, por estos más pequeñitos, es como si me lo hicieras a mí. ¿Estás dispuesto? ¿Cuál es tu nivel de ministerio y de compromiso en el Señor? Todo está relacionado con la vida espiritual. Y todo está relacionado con esta frase, no podés solo. ¿Y saben cómo termina el apóstol Pablo? Termina allí, les leo los 3 últimos versículos de Romanos 7, diciendo lo siguiente. O si quieren los 2 últimos. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, dice esta versión, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Yo quiero decirles esto, y con esto termino el mensaje. Yo agradezco a Dios por haberme permitido nacer el día que nací y haberme permitido criar en la familia en que nací, haberme dado la madre y el padre que tuve, haberme dado los abuelos que tuve, haberme dado la iglesia que tuve, la iglesia de mi niñez, que junto con esta iglesia probablemente van a ser las iglesias que van a ocupar mi corazón hasta que parta la eternidad. Una de las grandes cosas que tengo que agradecer a Dios, después de volver a reestudiar los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, y si Dios me permite, no el domingo que viene va a predicar el misionero Derek, yo estoy de viaje, predico en Santa Fe Capital, pero si el Señor me permite, no el otro, porque el otro es un culto dedicado a los niños, quiero predicar 1 o 2 mensajes sobre Romanos capítulo 8. Pero hay algo que impactó mi corazón, el mentoreo. Lo que hizo mi abuelo Daniel, lo que hizo mi tío Daniel, que fue mi maestro de adolescentes, lo que hizo Carlos Prieto, pastor Carlos Prieto, un líder de la obra de Dios, lo que hizo Eduardo Riera, que fue mi consejero juvenil, lo que hizo don Florial Ureta, mi pastor de la adolescencia, quien me bautizó. Pero principalmente el que dio más tiempo a mi formación fue mi abuelo Daniel, el pastor Dagno.
Y dentro de las cosas que él me orientó, me enseñó, no me enseñó todo, porque es imposible aprender todo en 4 años, 5 años, pero me dio las bases. Y me puso en contacto con la literatura clásica, cristiana evangélica, de todos los siglos, por lo menos hasta el siglo XX. Y dentro de los buenos libros que un joven tiene que leer, y que un joven o una señorita, especialmente aquellos que tienen un ardor interno por la obra de Dios, está el libro, un clásico, que escribió Carlos Spurgeon para los estudiantes de su seminario, porque él vio que había muchos jóvenes que querían predicar, pero que no tenían la preparación. Y él tenía uno en la congregación que lo volvía loco y él se lo quería sacar de encima. Y un día lo agarró después de un culto a Spurgeon, porque le pedía al pastor que lo dejara predicar, que lo mandara a algún lugar que él quería predicar. Y Spurgeon dice, si lo mando a este es un kamikaze, no conoce la palabra. Pero este muchacho tenía algo adentro que lo agarró, si no me equivoco, el nombre era Melanchthon, por lo menos traducido al castellano. Lo agarró a Spurgeon después de un culto y le dijo, yo voy a predicar a menos que usted me degüelle. Ese incidente lo movió a Spurgeon para tomar una de las decisiones más trascendentes de su ministerio. Y a partir de esa frase, él, orando al Señor, buscando su voluntad, funda el Colegio de Pastores, que todavía funciona en Londres. El Pastor College. Todos los años Spurgeon hacía una conferencia para todos los pastores de Inglaterra, pero especialmente la hacía para los pastores rurales, los que tenían que trabajar, a veces salían de sus pueblos para vender, como era el papá de Spurgeon. El papá de Spurgeon era un predicador itinerante rural, porque tenía que viajar pueblo por pueblo para vender mercaderías, para después venir y traer el sustento a su casa, pero era un creyente que predicaba el Evangelio. Tuvo un abuelo que era pastor congregacional. Pero en ese libro que él escribió, que están registradas no todos los sermones, él predicaba en esas conferencias, y el capítulo 2 de Discurso a mis estudiantes le dice a los que van a ser pastores, o a los que ya lo eran, que una de las cosas más importantes que un creyente tiene que considerar permanentemente en su vida, y tiene que ir a considerar y a recordar y a buscar en los momentos especialmente de dificultad espiritual, es el momento de su conversión. Y Pablo lo menciona en el último versículo de este capítulo: gracias doy a Jesucristo, porque es cierto que hay una lucha, porque es cierto, como le decía a los jóvenes y a los no tan jóvenes en el discipulado del sábado, la lucha ¿dónde está? Que la persona antes de conocer a Cristo tiene la oportunidad de conocerlo, ¿sí? Conoce a Jesucristo. ¿Y cómo es una persona que conoce a Jesucristo? Todavía en este mundo tiene esa espada de Damocles, como dice Pablo de otra manera. Lamentablemente, aunque no querramos, vamos a pecar. Pero, por otro lado, la Biblia nos dice que está Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz. Él es nuestro paradigma. Él es sin pecado. Él vivió una vida perfecta. Entonces la Escritura nos dice que una vez que nosotros conocemos a Jesucristo, somos salvos. Eso es instantáneo. Por eso lo del ladrón al lado de la cruz. Pero toda nuestra vida en este mundo, si ustedes quieren enfocarlo de otra forma, es el proceso que nos lleva a vivir. Recuerden que estoy parado acá, aunque hablo acá. Es el proceso que nos lleva a vivir. El desafío de la vida cristiana es: me convertí hoy al Señor, no sé cuánto voy a vivir, pero el Señor me dice que yo tengo que crecer en mi fe, crecer, hasta llegar a ser como Cristo. Y la Biblia me dice que puedo crecer,
No voy a llegar en esta vida a ser como Él, pero tengo que procurarlo como si fuera a llegar. La Biblia me dice que finalmente en la vida eterna seré como Él es. Ese es el desafío de la vida cristiana. Ahora, ¿qué hace el diablo? Ayer se los grafiqué. El diablo no quiere que llegues acá. El diablo, cuando el Espíritu te llama a entregar tu vida a Jesucristo, te agarra y te quiere tirar para acá. No vayas ahí, no vayas, no lo hagas. Pero finalmente el poder del Señor es más grande. Él nos llama y las personas en una lucha espiritual se deciden por Jesús. Ahora el diablo ya no nos puede quitar, porque la salvación es mérito 100% del Señor, obra 100% de Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es venir con nuestros pecados, suplicando el perdón de Dios, que de hecho, si nosotros creemos, Él lo da. Pero una vez que estamos en Cristo, no nos puede quitar. Por eso Pablo dice, fueron sacados del reino de las tinieblas y fueron plantados en el reino de su amado Hijo. Hemos cambiado la posición. Pero ¿dónde está el problema? El problema está que en el proceso de nuestra vida, desde el momento de nuestra conversión, y ahora déjenme graficar desde el momento hasta el momento de nuestra partida a la eternidad, todo ese tiempo, el diablo no nos va a poder quitar la salvación, pero va a querer quitarnos la comunión y nos va a hacer la vida imposible para que seamos los peores cristianos que podemos ser. Pero Dios no nos abandonó. Esperanza. Nadie nos quita esperanza, pero en el momento que partamos de este mundo para estar con Cristo, se acabó la tensión. Se acabó. Y los creyentes fieles y maduros en la fe saben esto. Iglesia, esta es parte del Evangelio. Anímense, pero no se queden con una calidad de vida espiritual que no llega a los 30 centímetros, con la palabra de Dios en la mano, con las promesas de Dios en la mano, reconociendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Avancemos en profundidad espiritual, crezcamos en santidad, crezcamos en la fe, pongamos en funcionamiento los dones que Dios nos ha dado y seamos de testimonio al mundo, y más que eso todavía, que nuestras vidas, nuestros huesos, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestro espíritu con minúscula y todo lo que somos que Dios nos ha dado, puedan honrar y glorificar el santo nombre de Dios a cada momento, en cada situación de nuestra vida, en este mundo, mientras recorremos este proceso. A Dios sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, para despedirnos, les invito a que estén de pie para despedirnos cantando esta canción. También les pedimos si nos pueden ayudar cantando fuerte y utilizando las palmas también. ¿Puede ser?
descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Amén. Que tengan una bendecida semana, hermanos.